Soy de Belén de Escobar, una ciudad pequeña en el conurbano bonaerense, Argentina. Estoy en Barcelona porque hace años que tenía ganas de hacer un viaje por unos meses en Europa, solo, con mi guitarra y visitando amigos. Hago música, hace, no lo sé, desde los 12, tengo 29, hagan la cuenta. Este tema fue compuesto en la pandemia, si no me equivoco, o quizás un poco antes, 2019 tiene que haber sido. Siento que lo compuse para mi mamá, pero también es para mí y tiene que ver con un proceso terapéutico de descubrimiento de cómo mi mamá y yo tenemos la capacidad de tapar lo que nos da miedo con el lenguaje. Y este tema intenta curar eso. En casa siempre hubo mucha música, mi mamá hizo música. También tengo formación religiosa y en la iglesia a la que yo iba cantábamos. Y desde muy pequeñito en comunidad, lo cual también es muy fuerte. Y empecé a cantar de niño, me encantaba intentar reproducir lo que escuchaba. Luego sí, empecé a los 12 con la guitarra. Nos habíamos mudado del campo a la ciudad y yo estaba como un poco en plan adentro de mi cuarto, sombrío. Medio deprimido y con 12 años, ¿no? Como en esos cambios fuertes. Y un día mi papá entró y me dijo: Andrew, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? Inglés, guitarra, pinturas, lo que quieras, pero hagamos algo, ¿no? Y yo dije guitarra. En casa había una guitarra. Yo me acercaba, se la pedía a mi mamá, la sacaba de un estuche rígido, lo ponía en la cama y tocaba las cuerdas al aire. Así empezó. Quizás un poco egoísta, pero tengo el deseo de que mi música comunique lo que me pasa. La contracara de ese egoísmo es que creo que en lo que le pasa a cada uno en lo profundo hay un punto de conexión con el otro, ¿no? Yo creo que con mi música y con mi poesía busco eso, que podamos encontrar puntos de encuentro en lo profundo de nosotros, ¿no? Calla y ve que trae el mar, el mar. Calla y ve que trae el mar, el mar. No llenes tus árboles de palabras, no marchites el riesgo. Contempla el alba de fuego. Abre y ve qué pasará. Ten desde ti abierto el mar, el mar. No encierres a todo y a todos con nombres. No enmudezcas el viento. Siente el verano y el invierno de nuevo. No temas, no tengas miedo, camina y espera el mar. Vida que corre, nunca es nuestra. Abre las manos y el mar. Todos nadamos en él y el encuentro a veces quiebra la espuma.
te abandones, no te protejas, camina y espera al mar. Al mar. Creo que me dedicaría a alguna rama del conocimiento. Yo estudio filosofía, así que un poco lo hago, pero la otra gran vertiente de influencia en mi casa viene por ahí. Las ciencias sociales, la filosofía, la teología, la historia. Haría alguna de esas cosas, más tiempo, pero probablemente moriría. ¿Qué es lo que te dio más miedo de la música o qué área te resultó más trabajosa?